Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 60 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un escritor que se puede enmarcar dentro del género policial y específicamente en lo que se denominó hard-boiled o novela negra o pulp fiction, como la película de Tarantino. Vamos a hablar de Horace McCoy. Horace McCoy no es un autor tan conocido como Dashiell Hammett o como Raymond Chandler, pero es un autor meritorio, por ahí pasó un poco desapercibido. Él había nacido en Estados Unidos, obviamente, en 1897 y falleció en Estados Unidos en 1955. Participó muy joven en la Primera Guerra Mundial en el Frente Occidental. Primera Guerra Mundial, acuérdense, había nacido en 1897, o sea que cuando Estados Unidos interviene en la guerra en marzo del 17, él tiene a lo sumo 20 años. Él va a participar del Comando Aéreo de Estados Unidos en esa guerra, va a ser observador y también va a realizar otras tareas bélicas, y es herido y es condecorado por el gobierno francés con la Croix de Guerre, o sea que es condecorado. Vuelve a Estados Unidos y era de una familia de no muchos recursos, así que empieza a intentar ganarse la vida como periodista, fundamentalmente como periodista deportivo, pero también empieza a escribir cuentos policiales, y en esa época, en la década del 20, había una publicación muy popular, barata, en impresión y en precio, que apuntaba a los lectores interesados en las historias policiales, que se llamaba Black Mask. Él va a escribir varios cuentos para Black Mask e inventa un detective que se llama Jerry Frost. Bueno, él va a sobrevivir con estos trabajos de periodista, y cuando se desata la crisis del 29-30, intenta convertirse en actor y va a California, a Hollywood, para hacerse una carrera como actor. Interesante porque las dos novelas que vamos a comentar de él hoy, que son dos novelas breves, dos nouvelles, traducidas al castellano como ¿Acaso no matan a los caballos? Y Debería haberme quedado en casa, transcurren en ese ámbito, en Hollywood de los años 30, los primeros años 30. De hecho, No matan a los caballos es de 1937. No tiene éxito como actor, pero sí se transforma en guionista y productor. Algunos inclusive dicen que es uno de los guionistas no reconocidos de la película King Kong, la primera, la versión original, que creo que es de 1933. Va a trabajar con grandes directores, pero siempre como colaborador no destacado, con Raoul Walsh, por ejemplo, o Nicholas Ray, que eran muy del Hollywood de la época dorada. Él, en 1948, va a publicar otra novela que tiene mucho éxito, que es Kiss Tomorrow Goodbye, o sea, Dile adiós al mañana, y que se va a hacer una película que va a estar protagonizada por una de las estrellas de Hollywood de la época, que es James Cagney, y en la versión en castellano, si la buscan, va a aparecer un título que no tiene nada que ver, que es Corazón de Hielo. Y hay toda una historia sobre la novela más destacada de Horace McCoy, que es la que vamos a comentar hoy, que el título en inglés sería They Shoot the Horses, Don't They? O sea, ¿acaso no matan a los caballos? Pero que va a tener, él muere en 1955 y se había firmado un contrato. Es una historia muy interesante. Se había firmado un contrato para llevar esa novela a una película de Hollywood allá por la década del 50. Había sido publicada en 1937.
Y los derechos los había comprado Charlie Chaplin, nada más ni nada menos que Charlie Chaplin. Y Chaplin viaja a Inglaterra, ¿sí? Viaja a Inglaterra, a un encuentro de cine en Inglaterra, y mientras él está fuera, Hoover, o sea, el J. Edgar Hoover, que era el capo máximo, el jefe máximo del FMI, hace que lo incluyan como comunista en el Comité de Actividades Norteamericanas, que era pleno macartismo. Así que Chaplin no puede volver a Estados Unidos y ese proyecto de película queda trunco. Hay negociaciones, estamos hablando de 1950, y la película no se realiza. Hasta que a fines de la década de los 60, un gran director de cine, que es Sidney Pollack, compra los derechos para hacerlo. A todo esto, Horace se había muerto en 1955. Y van a hacer una película que en castellano, sobre ¿Acaso no matan a los caballos?, que en castellano se va a llamar Danzad, danzad, malditos. Esa película es nominada por lo menos a 9 Oscars y gana uno solo, que es el de actor de reparto. Y tiene luminarias de la época como protagonista. La protagonista es Jane Fonda, una jovencísima Jane Fonda, y en los papeles secundarios están Susan York y otros actores muy conocidos en la época. Eso fue toda la trayectoria bastante intrincada y bastante compleja que tuvo la película para llegar al cine. Está reconocida como una gran película. Ahora bien, nosotros no hablamos de la película, hablamos de la novela. Vamos a hablar de las dos novelas porque en realidad forman parte de un corpus, ¿sí? Primero, ¿Acaso no matan a los caballos? Es una historia de dos aspirantes estrellas que llegan a Hollywood. Lo que está muy bien narrado, contado, es que Horace McCoy dice de que, de pequeños pueblitos del interior de Estados Unidos, Hollywood en esa época, antes inclusive de la década del 30, pero más en la década del 30, se ve como un polo de atracción para las chicas y los chicos del pueblo, que demuestran algún tipo de capacidad artística, ¿sí? Entonces es como que esa idea de la meca de Hollywood, y desde Hollywood a las estrellas consagradas, algunas veces diciendo la verdad y otras mintiendo, se crea ese mito de que aquella chica a la que nadie le daba importancia en su pueblito natal, de pronto se convirtió en una superestrella de Hollywood, vive en Beverly Hills, vive de fiesta en fiesta mientras no filma y demás. Y eso entonces genera un polo de atracción de un montón de jóvenes norteamericanos que quieren participar de ese sueño, esa fracción del sueño americano que es triunfar en Hollywood. Lo que nos va a contar Horace McCoy es el lado oscuro, digamos, del sueño americano. Y vamos a hacer una aclaración: nosotros no contamos las tramas de las películas y de las novelas tampoco, porque no corresponde. En el caso de la idea de ¿Acaso no matan a los caballos?, que es un título muy, muy, muy fuerte, tiene que ver con la práctica de que cuando un caballo queda herido o mal herido, el cowboy en el oeste lo mataba para que no sufriera, ¿sí? Y a esto alude el They Shoot the Horses. Ellos le disparan a los, o sea, como es algo habitual que al caballo no se le permite sufrir y entonces se lo mata. Pero esto llevado a un drama humano, ¿sí? Vamos a decir esto: los protagonistas de They Shoot the Horses, o ¿Acaso ellos no mataron a los caballos?, son un chico y una chica muy jovencitos que fueron a Hollywood a hacer fortuna, ¿sí? Esa es la pareja. Y la narración empieza con el final, ¿sí? O sea, sabemos que va a haber un crimen. Y ese crimen va a encontrar una justificación en la frase ¿acaso no matan a los caballos? O sea, pero, como dije anteriormente, referido a un asunto humano. La novela es muy breve, muy dinámica y muy dura. Y se sale de la idea del policial del whodunit, del quién lo hizo,
porque lo que hay no hay ese misterio, no hay esa tensión. En todo caso, hay una estructura narrativa que intenta explicar y no justificar, explicar, ¿sí?, por qué se ha cometido el crimen, ¿sí? O sea, no, ya lo sabemos desde el principio, porque ya sabemos que hubo un crimen y en todo caso, y hasta sabemos al autor del crimen, ¿sí? Pero la calidad narrativa de Horace McCoy es hacer, aun cuando sepamos esto, genera una tensión dramática para saber el final, genera una empatía con estos dos, con la chica y el chico fracasados que viajaron en Hollywood, para saber por qué vivieron, qué cosas vivieron, qué los llevó o qué llevó a toda la situación a un homicidio. Y hay una especial descripción minuciosa, sin ser morbosa, de algo que nos puede parecer en el 2025 como algo escaso de sentido o absurdo inclusive, que es que en Estados Unidos se realizaban maratones de baile, ¿sí? O sea, gran parte de la acción es un maratón de baile. El maratón de baile en realidad son parejas, que se les decía, bueno, un premio tal a la pareja, pero gente que tenía que bailar durante horas, con minutos de descanso. O sea, era como una especie de, detrás de esa idea del baile como divertimento, como placer del cuerpo y demás, se transformaba en una tortura. Era una competencia, era como una maratón de baile, pero maratón de bailar 200 horas, 300 horas y demás. Eso sí, obviamente con público inclusive que venía, de vez en cuando con una orquesta en vivo, de vez en cuando con la música de la radio, así de muy bajo presupuesto, y con algunos enfermeros y un médico que evaluaba a los participantes si podían seguir o no seguir. Y digamos una especie de circo romano atenuado, porque había gradas, se apostaba también por las parejas que iban a ganar. Es más, tenían auspiciantes que les compraban los zapatos, porque los zapatos se desgastaban, ¿sí? O sea, un impresionante desgaste físico de esas parejas desesperadas por obtener un premio monetario y eventualmente algún contacto para entrar a Hollywood, o sea, para que lo viera el productor de un estudio y demás. Eso es, fundamentalmente, no quiero contar más porque si no sería arruinar la atención que tan eficazmente había hecho Horace McCoy, que hizo con ¿Acaso no matan a los caballos? Y yo dije que el título casi lo dice todo, ¿no? Porque debiera haberme quedado en casa, should have stayed home, o sea, debiera haberme quedado en casa, que también retoma el mismo tema, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces nos va a narrar también una historia de aspirantes a estrellas de Hollywood, también venidos del interior, y esa lucha por figurar, por llegar a tener algún contacto con algún productor, algún guionista, después directamente es conocer a cualquiera que está relacionado con la industria del cine y poder convertirse en estrella. En este caso, los dos protagonistas son extras, ¿sí? O sea, son los grupos que aparecen ahí. Y también habla de la primera huelga que hubo en Hollywood, que incluyó también a los actores, ¿sí? O sea, como que hay, en ese paraíso que es Hollywood, también hay tensiones sociales muy fuertes y de hecho hay una huelga. Y hay una visión crítica de esa huelga. Y también lo que nos muestra es cómo que eso está en una parte de la novela de Mario Puzo del Padrino, que no apareció en ninguna de las 3 películas que dirigió Francis Ford Coppola, salvo esbozadamente aparece en la primera, en El Padrino 1, que es la idea de Hollywood, o de acceder a Hollywood, no solamente por influencias de dinero, sino el comercio sexual que se generaba en esos lugares. Obviamente, lo que ahora se sabe o
o era, digamos, algo como que intentaba ocultarse con la idea de si vos querés ser estrella, tenés que someterte a la voluntad sexual del productor, del guionista, el director, del que fuera, para poder ingresar, ¿sí? Ahora ya está, se ve como algo mucho más explícito, pero eso ya lo cuenta Horace McCoy y lo sitúa en la década del 30. Hablé de Mario Puzo porque no es un gran escritor, si bien su novela El Padrino dio lugar a 3 grandes películas, especialmente la primera parte y la segunda parte del Padrino. Hay una parte en la novela, en donde una parte muy extensa que obviamente Coppola consideró por algún motivo que yo desconozco, que no rompía la narración dramática, que no aparece. Y volviendo al punto, para no irnos por los tomates, esto todo lo cuenta Horace McCoy y lo cuenta bien. Las dos narraciones, tanto ¿Acaso no matan a los caballos? Como Debiera haberme quedado en casa, están hechas en primera persona. Las cuenta un muchacho, uno de los dos muchachos. Son dos muchachos diferentes de cada una de las películas, dos protagonistas diferentes. Por ahí tiene que ver con un recurso que les resultó más fácil a Horace McCoy, porque en parte él hablaba de su experiencia, ¿sí? Lo llamativo es que Horace McCoy es un autor que, digamos, cuando empezamos hablamos de Sherlock Holmes, de Raymond Chandler, es un autor de novela negra raro porque, como ya dije, no hay una trama policial y sin embargo, es más bien que policiales son novelas sociales. Puede haber algún crimen, puede haber algo de violencia, pero tiene que ver con contar algo desde una perspectiva realista y con gran habilidad, porque imagínense, yo tengo acá en este ejemplar, tengo las dos novelas, o sea que es muy breve, es muy conciso, es una prosa muy acotada. Por ahí no hay desarrollo tan intenso de los personajes, pero hay pequeños indicios que nos dicen hacia dónde se va a dirigir. De hecho, I Should Have Stayed Home o Debiera haberme quedado en casa tiene un final abierto, que uno no sabe si es bueno o es malo, ¿sí? Pero contado desde la perspectiva de el narrador. O sea, es un autor diferente, a tal punto es diferente que yo recuerdo haber leído estas dos novelas hace como 20 años, ¿sí? Y no tenía ninguna referencia de Horace McCoy. Y buscando información para este video, me enteré de que en castellano, ¿sí? ¿Acaso no matan a los caballos? Fue traducida por Rodolfo Walsh, ¿sí? Que trabajaba también de traductor. Y I Should Have Stayed Home, Debiera haberme quedado en casa, por Estela Canto, también otra intelectual que inclusive estuvo relacionado con el grupo de Borges. Y que Horace McCoy fue reivindicado por el gran escritor argentino y teórico, yo lo tomo más como teórico que como narrador, pero un erudito respecto de la literatura, que fue Ricardo Piglia. Yo lo desconocía absolutamente todo esto. A mí me había, hace 20 años o más de 20 años, cuando leí por primera vez ¿Acaso no matan a los caballos? Y I Have Stayed Home, o Yo debiera haberme quedado en casa, me llamó la atención la calidad literaria y la diferencia. La diferencia, lo que hace un escritor es una voz propia, sobre una temática propia y un desarrollo propio, y me pareció maravilloso. Y la idea de la sencillez y la concisión para narrar historias que son bastante oscuras sobre el sueño americano, fracción o el fragmento Hollywood. Así que esta edición es una colección que es bastante serie negra, bestsellers, que publicada por Editorial Planeta ya por los 90. Hay reediciones, porque también estoy buscando, de Horace McCoy y fundamentalmente de estas dos novelas. Yo confieso que no leí lo que se considera su obra más importante, que es Kiss Tomorrow Goodbye. O sea, despedirte, decirle un beso, decirle al mañana, dale como Kiss Tomorrow Goodbye es despedirte del mañana con un beso o algo así. Pero yo no lo he leído, así que es una cuestión que me debo y que bienvenido sea esa deuda, porque implica que sé mucho más de Horace McCoy
ahora que antes de empezar a planear este video. Bueno, por hoy nada más. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.